Gálatas 2, del 11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos enseñas en ella. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos ver la salvación, podemos ver tu gracia, podemos ver tu bondad, podemos ver todo lo que tú nos has dado. Podemos ver, Señor, tu perdón. Podemos ver, Señor, cómo en medio de los conflictos tú eres la solución y tú eres la salvación. Guíanos en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable a todos y cada uno de nosotros. Usa tu palabra para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a imaginar por un momento que alguien viene y te regala una casa, con lo cara que son ahora las casas, ¿verdad? Pero alguien viene y te regala una casa. Qué maravilla, ¿verdad? Ojalá y esto pasara. Pero vamos a imaginar por un momento que esta casa está totalmente pagada, escriturada a tu nombre, y la casa es tuya. Sin embargo, cada mes sigo enviando un dinero al antiguo propietario porque pienso que todavía debo la casa. Qué contraste, ¿verdad? En realidad no estoy disfrutando de la casa. Vivo como si la deuda aún existiera. Y esto es exactamente lo que estamos viendo en este pasaje. Dios les había dado y nos ha dado a todos y cada uno de nosotros la gracia y la salvación. Sin embargo, a veces podemos llegar a vivir, como vemos aquí, a Pedro y a otras personas que había en la iglesia de Antioquía, que vivían como si todavía debieran algo o pudieran añadir algo a la salvación. Vamos a ver en esta mañana dos maneras de vivir. Una sería vivir por la ley produce miedo y apariencia. Esto lo podemos ver de los versículos 11 al 14. Y otra sería vivir por la fe produce seguridad en Cristo. Vivir por la fe produce seguridad en Cristo. Esto lo vemos de los versículos 15 al 21. Vamos, en primer lugar, a analizar un poco, aunque estuvimos viéndolo la semana pasada, por qué Pablo está hablando de todo esto aquí. Vemos que Pablo tardó 14 años en subir a Jerusalén para hablar con los apóstoles. Vemos que lo hizo por una revelación y vemos que lo hizo para exponer el Evangelio que él estaba predicando
de la fe en Cristo y de la gracia. Hasta el punto que se llevó a Tito, que era un gentil, y nadie lo obligó a circuncidarse. Y en ese momento, además, ninguno de los apóstoles añadió nada nuevo al evangelio que Pablo estaba predicando. Hasta el punto de que le dieron la diestra en señal de compañerismo como aprobación de que su mensaje y el evangelio de la gracia y no de las obras de la ley era el correcto y el adecuado. Por eso aquí en el versículo 11 dice, pero, es decir, después de todo esto, después de que él subió a Jerusalén, después de que los apóstoles estaban de acuerdo, después de que Pedro mismo estaba de acuerdo con este mensaje del evangelio, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía. Y vemos que aquí Pedro actúa de una manera diferente y ahora vamos a ver por qué. En este pasaje lo que podemos ver es que Pablo refuerza su autoridad como apóstol, porque Pablo no se anda con chiquitas ni con tonterías aquí. Vamos a analizar un poco lo que estaba ocurriendo. En la iglesia de Antioquía, no era la iglesia de Jerusalén, era la iglesia de Antioquía, donde había judíos y había gentiles. Podríamos decir que es una iglesia mixta. No es como la de Jerusalén, que en su mayoría eran todos judíos. Pues cuando Pedro fue a la iglesia de Antioquía, al principio se juntaba con los gentiles. Pero ¿qué ocurrió? Que vinieron gente de Jerusalén, pone aquí de parte de los de Jacobo, es decir, judíos, y estos judíos vinieron con la enseñanza de que había que añadir obras de la ley. De tal manera que Pedro, por miedo, por temor, cedió ante estas cosas y él mismo se vio involucrado en estas cosas. ¿Por qué Pedro podía tener miedo? ¿Por qué Pedro tenía temor? ¿Qué razones podía tener Pedro para esto? Supongo que ese miedo tenía que ver con varias cosas. Podía tener que ver con perder su reputación. Podía tener que ver por el miedo a qué dirán de mí. Podía tener que ver con perder amistades. No lo sabemos, ¿verdad? Pero todo eso estaba ahí, seguramente. Y todo eso le pudo más que defender la verdad. Así que se vio involucrado en todo esto. Me recuerda un poco a lo que Pedro le pasó cuando negó a Cristo. ¿Por qué Pedro negó a Cristo? Por miedo. Tuvo miedo. Y cuando le decían, tú eres el discípulo de Jesús, él decía, no, no, por temor, por miedo. Y podríamos aquí hablar de Pedro y decir lo malo que era, que no es así exactamente, sino que cometió un error, y pensar que nosotros somos ajenos a todo esto. Pero realmente, muchas veces, todos y cada uno de nosotros nos movemos por temores y nos movemos por miedos, en vez de temer a Dios. Pedro aquí, en vez de temer a Dios, temió más a los hombres y se equivocó. Pero también nosotros podemos temer más a los hombres y equivocarnos en vez de temer a Dios. Y esto puede ser aplicable en muchas áreas de nuestras vidas. Pero en la más importante es que cuando el evangelio que se está predicando no es correcto, no debemos tener temor a los hombres, sino temor a Dios y defenderlo. Y es lo que Pablo hizo aquí. Por un lado, Pablo actuó con contundencia. Por otro lado, Pedro tenía miedo, tenía temor. Pablo no se dejó llevar por el miedo. Vamos a ir un momento al capítulo 1 y versículo 10. Después de que Pablo les dice, si hay alguien que viene con un evangelio diferente, sea maldito por Dios, dice en el 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si Pablo hubiera estado intentando agradar a los hombres, seguiría siendo fariseo, seguiría defendiendo la ley, seguiría persiguiendo a la iglesia,
porque no tendría ningún temor de Dios. Pero lo que a Pablo le importaba no era la opinión de los hombres, no era agradar a los hombres, no era que los hombres dijeran, qué maravilloso es Pablo. Lo que Pablo estaba persiguiendo es que la verdad del Evangelio fuera defendida con uñas y dientes y quedara totalmente clara. Por eso aquí Pablo interviene. Ahora, ¿qué había en juego aquí? Aquí había en juego varias cosas. En primer lugar, que el Evangelio estaba siendo adulterado. Se estaba diciendo, no solamente se es salvo por la gracia y por la fe en Cristo, sino que hay que añadir obras de la ley. Y eso era lo que estaban enseñando. Pedro al principio se juntaba con los gentiles, pero cuando llegaron estos de parte de estos de Jerusalén, entonces Pedro lo que hacía es que ya no comía con los gentiles, ahora como con los judíos. Pero hasta tal punto llegó que en el versículo 14 tiene que decir Pablo, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué estás obligando a los gentiles a basar su vida y su salvación en las obras de la ley? Pablo tenía claro que no estaba ahí para impresionar a nadie y que no estaba ahí para aparentar algo que no era, ¿no? Hay una cosa importante que hace Pablo aquí y es reprender públicamente. ¿Por qué lo hace así? Porque el daño que se estaba haciendo en la iglesia de Antioquía era para todos. Había no solamente un problema de que se estaba enseñando con la práctica un evangelio falso, sino que además había un problema de división. Por un lado iban los gentiles, por otro lado iban los judíos. Y eso podía provocar en la iglesia un problema y un conflicto muy grande. Así que Pablo aquí lo ataja reprendiéndolo públicamente delante de todos y diciendo, esto no es lo que Cristo nos enseñó. Este no es el evangelio verdadero. Este es un falso evangelio. Y le dice a Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a judaizar? Es decir, si Pedro, por un lado, predicaba una cosa, no podía estar practicando otra cosa. Y estos son incoherencias que a veces pueden pasar en nuestras vidas. Conocemos el Evangelio verdadero, conocemos la verdad, conocemos que la salvación es por gracia, que es por fe, por la fe en Cristo, pero podemos tener la tentación de pensar que nosotros podemos añadir algo a la salvación y eso es falso. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver por un momento qué significa la palabra judaizar, porque aparece aquí para que podamos entender un poco. Judaizar es adoptar prácticas, costumbres o creencias del judaísmo, especialmente cuando lo hace alguien que no es judío o fuera del contexto propio del judaísmo. En el primer siglo, la palabra judaizar se usa para describir a los cristianos que querían que los no judíos convertidos observaran la ley de Moisés, la circuncisión, las normas alimentarias, guardar el sábado y guardar las fiestas. Y entonces con estas cosas se estaba añadiendo algo más. ¿Por qué Pablo les está explicando toda esta historia a los Gálatas? ¿Por qué Pablo les explica toda esta historia a los Gálatas? Porque a los Gálatas les estaba pasando algo muy similar a lo que vemos que aquí estaba pasando en Antioquía. Los Gálatas, había un grupo de personas que eran judíos y que estaban metiendo en la iglesia, en las iglesias, porque era toda la zona de Galacia, estaban metiendo la idea de que era necesario circuncidarse, que era necesario guardar las fiestas. Y esto lo podemos ver en Gálatas 5, versículos 2, 3, 6 y 11, y en Gálatas 6, versículos 12, 13 y 15. No lo vamos a leer, pero habla de que les estaban obligando o les estaban diciendo que tenían que circuncidarse a los gentiles para así guardar la ley y entrar en la iglesia.
pero además guardar también las fiestas y los días y los años. Eso lo podemos ver en el capítulo 4, versículo 10. Lo vamos a ver más adelante. Luego, es muy apropiado esto que está haciendo aquí Pablo. Está poniéndoles un ejemplo para que vieran que algo muy similar había que denunciarlo porque era un error y porque la salvación no tenía que ver con esas cosas. Y la Iglesia no debía de practicar esas cosas. Y ahora en el siguiente pasaje, en la siguiente parte del pasaje, a partir del versículo 15, lo que vamos a ver es cuál es el verdadero evangelio, que no es por las obras de la ley. Y muchas veces, como hemos dicho en el ejemplo del principio de la casa, muchas veces podemos pensar o podemos sentir que realmente necesitamos hacer buenas obras. Necesitamos vencer al pecado. Necesitamos conseguir retos y cosas. Y eso va a hacer que estemos más cerca de Dios. Eso va a hacer que estemos más cerca de la salvación. Y aunque eso no lo creemos, puede instalarse en nuestra mente y en nuestro corazón. Y de verdad, es un engaño al que podemos llegar. Esto es falso. Lo vamos a ver ahora. A partir del versículo 15, lo que vemos es vivir por la fe produce seguridad en Cristo. Hemos visto lo que es vivir en la hipocresía, en lo que es vivir en las obras de la ley, en lo que es vivir pensando que yo puedo hacer y añadir algo. Pero la realidad es que eso lo único que produce es miedo, inseguridad y no produce ningún tipo de seguridad. Ahora, cuando creo en la fe en Cristo, cuando tengo claro que mi fe está en Cristo y que solamente Cristo es el único que puede salvarme, entonces lo que viene a mi vida es seguridad. Puedo estar seguro de que soy salvo delante del Señor. Dice el versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Y aquí cuando dice nosotros judíos y no pecadores de entre los gentiles, Pablo no está diciendo que el judío no es pecador. Lo que Pablo está diciendo es que los judíos conocían la ley de Dios, conocían a Dios, conocían lo que había que hacer, adoraban al Dios verdadero, y los gentiles adoraban a dioses paganos y estaban entregados a una serie de pecados que ellos estaban luchando por no cometer. Luego vemos aquí que Pablo se está dirigiendo a los judíos, pero también a los gentiles, diciendo nosotros los judíos sabemos, los que nos hemos convertido y los que hemos conocido a Cristo y hemos creído en la fe en Cristo, sabemos que por las obras de la ley no seremos justificados. Así que vemos como en el versículo 16 dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y aparece aquí una palabra, justificados. Justificados. Vamos a pararnos un momento, vamos a analizar por qué el hombre necesita ser justificado. ¿Por qué tú y yo necesitamos ser justificados? Si nos vamos al huerto del Edén, allí el hombre pecó. El hombre y la mujer pecaron. Y en ese momento ofendieron a Dios. En ese momento se separaron de Dios. En ese momento comenzó la maldición del pecado. En ese momento fueron condenados y por extensión a todos nosotros a la muerte. Todos morimos por el pecado. Pero además de todo eso, esa separación de la gloria de Dios hace que cuando nosotros muramos estemos en un castigo eterno, para siempre. Porque estamos lejos de Dios y lejos de Dios solamente podemos estar en un castigo eterno. Ahora, ¿cómo podemos ser justificados delante de Dios? ¿Cómo podemos ser justificados delante del juez, del gran juez supremo que es Dios?
Vamos a ir un momento a Romanos, capítulo 3. Y en Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20, si queréis acompañarme, si no lo podéis escuchar. Romanos 3, 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie puede ser justificado delante de Dios por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque todos las incumplimos. Y en el momento que las incumplimos en un solo punto, ya hemos incumplido la ley. Por lo cual, no podemos ser justificados delante de Dios. No hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado. Pero hay alguien que no pecó. Hay uno que no pecó. Hay uno que vivió una vida totalmente justa y que fue justo delante de Dios, Jesucristo. Por eso nosotros podemos ser justos delante de Dios, porque Jesucristo vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Pero no solamente somos justificados por eso, sino que somos justificados porque Él murió en nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Él nos sustituyó en ese castigo que nosotros solo podríamos pagar con un castigo eterno, sin fin. Pero el eterno justo fue el que lo pagó. Y Dios vio ese pago perfecto. Ya no hay nada más que pagar. Está pagado todo. Así que cuando tenemos en nuestra mente la posibilidad de pensar, ¿puedo añadir algo a esto? ¿Podemos añadir algo a esto? No. Todo está hecho. El justo vivió esa vida totalmente justa, sin pecado, sin caer, y murió en nuestro lugar, y todo está hecho. ¿Esto quiere decir que yo no me tengo que esforzar? ¿Esto quiere decir que yo entonces puedo pecar deliberadamente? No, no es eso lo que el pasaje está diciendo. Lo que está diciendo es que mi seguridad de salvación está en Cristo, no está en las obras que yo pueda hacer. No está en las obras que podía hacer Pedro o que podía hacer Pablo. Está en la obra que hizo Cristo, que fue una vez para siempre y fue completa. No tenemos nada que añadir a esto. Y si queremos añadir algo a esto, estamos pecando contra Dios. Porque la obra de Cristo fue completa y es completa. Así que si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Claro que no. Porque nosotros vamos a seguir pecando, pero Cristo quitó ese pecado del medio. Quitó el problema que el ser humano tenía. La separación de Dios era inevitable por el problema del pecado y de la maldad. Pero Cristo vino para quitar eso del medio. Ahora, para quitar del medio el pecado de todos los seres humanos, ¿todos los seres humanos son justificados delante de Dios? No. Aquí dice, versículo 16, nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Cuando tengo fe en Jesucristo es cuando soy justificado delante de Él. Alguien que no tiene fe en Jesucristo no puede ser justificado delante de Dios, porque Jesucristo es el que pagó, Jesucristo es el que vivió una vida perfecta y Jesucristo es el que está intercediendo por nosotros. Jesucristo es al que al Padre ve y cuando le ve justo y entonces nosotros somos justificados. Cuando el Padre nos ve a nosotros, ve a Cristo y ve su obra y entonces nos ve justos. Si alguien no cree esto, no puede ser justificado. Es imposible. Cristo es la puerta y Cristo es la llave que abre la puerta a la salvación. Pero si esa puerta no se abre, continuamos en condenación. Esa es nuestra realidad. Esa es la verdad absoluta. No hay nada más verdadero en el mundo que esto.
Dice el versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y aquí está hablando Pablo. Si Pablo, siendo fariseo y destruyó todas esas cosas, ahora las volviese a construir, entonces se vuelve otra vez transgresor, que era lo que estaba ocurriendo en Antioquía y era lo que estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia. Pero eso no debería o no puede ocurrir. Vemos aquí en el versículo 18 y en el 19 y en el 20 contrastes, repeticiones y contrastes. Y esto, cuando ocurre esto es porque Pablo quiere transmitir una serie de ideas, o la escritura, mejor dicho, quiere transmitir una serie de ideas. Vemos que en el 18 dice destruí, luego dice edificar. Vemos que en el 19 dice soy muerto a fin de vivir para Dios. Vemos que en el versículo 20 repite la palabra vivir o vivo o vive. ¿Cuántas veces? 5 veces, creo. Luego vemos que quiere poner un énfasis en estas cosas. Así que yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Esa debe ser nuestra meta. Somos muertos a nuestra vida pasada. Somos muertos a nuestras vidas pecaminosas. Y ahora vivimos para Dios. Vivimos para Dios. Ahora, ¿seguimos pecando? ¿Tú sigues pecando? ¿Tú sigues a veces cayendo en cosas? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y esto nos puede llegar a frustrar. Y puede llegar a decir, podemos llegar a decir, entonces, yo no estoy llegando a la meta. Yo no estoy haciendo las cosas correctamente. Yo estoy pecando. Estoy cayendo. Pero es que es Dios el que está viviendo por mí. Lo vamos a ver ahora. Pablo, siendo fariseo de fariseos y teniendo el pasado que tenía, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esto quiere decir que Pablo y cada uno de nosotros estábamos crucificados cuando Cristo fue crucificado. No ese es el sentido que creo que está dando aquí. Lo que está diciendo es que hemos muerto con Cristo en nuestra vida pasada. Pablo murió en su vida pasada con Cristo. Dejó a un lado ser fariseo, dejó a un lado perseguir a la iglesia, dejó a un lado ser el celoso con las cosas de la ley. Ahora vivía para Cristo. Nosotros ahora vivimos para Cristo. Y nos van a pasar cosas, sí. Pero lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivimos en la carne, entre otras cosas, las tormentas, entre otras cosas, las situaciones difíciles, entre otras cosas, el caer en pecados, etcétera, etcétera, porque seguimos viviendo bajo la maldición del pecado y seguimos viviendo en un mundo caído. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora estamos viviendo, lo vivimos por fe en Cristo, sabiendo que Él es el que gobierna nuestras vidas. Pero qué erróneo es pensar que yo puedo controlar mi vida. Así que yo me pongo a luchar contra pecados y venzo y entonces digo, mira Señor, estoy venciendo a estos pecados. Entonces estoy siendo más santo. Estoy siendo mejor. Y podemos caer en esto. Pero nuestra realidad, nuestra triste realidad es que seguimos siendo pecadores. Pero en Cristo somos justificados. Así que ya no vivimos pensando en estas cosas, vivimos en que Cristo vive con nosotros y en nosotros. Y vivimos además también lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe de Cristo. Así que Él nos ha justificado. Él ha pagado por nosotros. Él ha vivido la vida que nosotros no hemos podido vivir. Él ha muerto por nuestros pecados. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es Jesucristo. Yo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Y no es cualquier cosa. No es una fe cualquiera. No es una religión cualquiera. Es que el autor de esa religión
o de esa salvación, si queremos llamarlo, es el autor de la vida. Es Dios mismo, es Jesucristo, el que voluntariamente se entregó a sí mismo, vino a esta tierra para vivir una vida perfecta porque Él quiso. Y murió en una cruz y se entregó porque Él quiso. Y lo hizo por mí y por ti, por amor. Así que nuestra realidad no es enredarnos en las obras de la ley. Nuestra realidad es disfrutar de la vida gozosa y completa de la fe en Cristo. Y es ahí donde debemos entregar nuestro corazón y nuestras vidas. Ahora, ¿eso quiere decir que no tengamos que luchar contra el pecado? No, tenemos que luchar contra el pecado. Tenemos que ir a Dios, tenemos que orar, tenemos que velar, tenemos que entregarle nuestros pecados y nuestras vidas erróneas para que Él las gobierne, para que Él sea el que vive en mí. Y estamos en ese proceso. Ahora, una cosa es la justificación, que está ahí, una cosa es la salvación, que ya está hecha, y otra cosa es la santificación. La santificación es el proceso en el que yo lucho contra el pecado y oro al Señor, y voy avanzando, avanzando y avanzando. Pero ¿es que acaso esto es posible si Dios no hace una obra en nosotros? Es imposible. Es completamente imposible. Porque el pecado nos cala hasta los huesos. Y solamente Dios es el que poco a poco nos va sacando de ese pecado. Así que lo que pretendemos que sea como un esfuerzo que nosotros realizamos día a día, en realidad es la obra de Dios en nosotros. Es el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones y obrando en nuestras vidas. Ahora, si estás entre nosotros esta mañana y no has creído en Cristo y eres ajeno a vivir por la fe en Cristo, o llevas un tiempo viniendo pero estás dudando y estás en un proceso y no tienes claro si tienes fe en Cristo para salvarte, debo decirte que Cristo murió para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Tenga perdón de pecados. Todo aquel que en Él crea por la fe en Jesucristo. Tú también puedes ser perdonado. Tú también puedes creer. Tú también puedes tener fe en Cristo. Tú también puedes ser justificado. Y tú también puedes vivir para Cristo. Tú también puedes decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, como hemos cantado antes. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si deseas eso en tu corazón, es que Dios te está llamando. Ábrele la puerta de tu corazón, pídele perdón, no lo dudes y vive una vida de fe en Cristo, como hizo Pablo también. Para nosotros, para todos los demás y también para los no creyentes que están ahí, basar nuestra vida en las obras es perder el tiempo. Nunca vamos a poder llegar a ser santos, nunca vamos a poder llegar a ser perfectos, siempre vamos a estar lejos de Dios si de las obras de la ley dependiera. Pero es por Jesucristo que hemos sido acercados. Es por Jesucristo que tenemos acceso al Padre. Es por Jesucristo que tenemos acceso al trono de gracia. Es por Jesucristo que vamos a recibir las promesas de la vida eterna. Es por Jesucristo que hemos sido justificados. Si Cristo no hubiese obrado, no estaríamos hablando de nada de esto. Estaríamos condenados al juicio eterno. Pero en su misericordia, en su bondad, en su amor y en su gracia, nos ha permitido tener fe en Cristo. Ha permitido que su Hijo viniera a este mundo para vivir bajo la maldición del pecado, pero sin pecado. Permitió que Él viviera sin pecado para que nosotros podamos ser justificados. Permitió que Él muriera en una cruz para que nosotros podamos ser perdonados y justificados y para que podamos ser llamados hijos de Dios y herederos de sus promesas.
Así que ante todo esto tenemos dos opciones, como hemos visto al principio. O vivir por la ley, que produce miedo y apariencia, o vivir por la fe, que produce seguridad en Cristo. Yo me quedo con lo segundo. Quiero vivir por la fe que produce seguridad en Cristo. Y es que no hay otro camino, no hay otra manera. Cristo es el camino que nos lleva al Padre. Así que os animo y me animo a mí mismo a pensar en estas cosas, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí para siempre, hasta el día de mi muerte. Y después también estaré con Él por siempre. Lo que ahora me ha tocado vivir en la carne, lo vivo en la fe en Él. Así que cuando tengas tempestades, cuando tengas tentaciones, cuando tengas luchas, cuando tengas disgustos, cuando estés desanimado, piensa que lo que vivo ahora o lo que vives ahora, lo hago en la fe del Hijo de Dios, el que se entregó por mí para siempre. Gloria a Él. Tengamos esto en mente durante esta semana, pero también durante toda nuestra vida, en nuestro corazón, grabado a fuego. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por una obra tan completa y tan perfecta. Te damos gracias por permitir que Jesús viniera. Te damos gracias, Jesucristo, por vivir una vida perfecta. Te damos gracias por morir en nuestro lugar. Te damos gracias, Señor, porque lo hiciste por amor a nosotros. Te damos gracias porque lo hiciste también porque era la voluntad del Padre. Te damos gracias, Dios, porque tú, en tu plenitud, has querido salvarnos, has querido justificarnos, has querido quitar el pecado del medio. Te damos gracias, Señor, porque esto es por fe y es un don tuyo y no es por obras. Te damos gracias, Señor, porque de esta manera podemos tener acceso a ti en todo momento durante nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque podemos vivir por la fe en Cristo. Bendito y alabado seas en el nombre de Cristo. Amén.